Volvemos en Redes y Poder. Nos encontramos con la congresista de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, con quien vamos a conversar sobre coyuntura política. Buenas noches, Cecilia, bienvenida a Redes y Poder. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, hemos visto al inicio del programa un resumen de lo que fueron ayer la entrevista que le concedió el presidente Humala a Raúl Vargas. Y hay una impresión muy clara de que el presidente asegura que su gobierno ha invertido mucho más que todos en seguridad ciudadana. ¿Cómo calificas tú esta aseveración cuando es precisamente el tema de la seguridad ciudadana la que viene afectando a la población diariamente? Primero que nada, creo que el presidente se siente en la necesidad de seguir aclarando lo que no aclaró el día de su mensaje presidencial. Es primera vez que vemos, por ejemplo, un discurso desde Palacio Gobierno, después de haber estado en el Congreso. Es primera vez que vemos un discurso antes de la parada militar y obviamente se ha visto de alguna manera obligado a dar una entrevista en el canal del Estado para aclarar lo que no dijo o decir lo que no dijo en 28 de julio. Pero sin embargo, mientras más la trata de aclarar, más le enreda, creo yo, ¿no? Porque nos deja con muchas más dudas, medias verdades, muchos cuestionamientos y simplemente decir que las cifras no mienten, ¿no? Él dice que ahí están las cifras. Justamente, para nadie es un secreto que la ejecución de los presupuestos en este gobierno han sido bajísimos. Hay más dinero, hay más presupuesto y sin embargo es vergonzoso de que este presupuesto no se haya podido ejecutar. Ahí tenemos obras inconclusas, obras que tienen presupuesto y ni siquiera se han iniciado, en fin. Entonces, de aquí de lo que se trata es que la ciudadanía, el pueblo, no tiene a su servicio este tipo de obras públicas, ¿no? Ya que has puesto sobre el tapete el tema de las cifras, en una entrevista publicada ayer en El Comercio, realizada por Mariela Balbi, el economista Roberto Abusada hace una seria revelación en cuanto a cifras y lo voy a leer, porque él dice que hay un error en el mensaje a la nación cuando Humala sostuvo que se ha gastado 0,5% del PBI en obras, indicando que son 4.000 millones de soles, cuando el 0,5% equivale a 2.500 millones. Lo que nos está queriendo decir el economista Abusada, que a la que fue muy crítico porque, y no estoy mintiendo, pueden leer El Comercio de ayer, cuando dice que Humala lo califica casi de analfabeto matemático, ¿no? Así lo califica Roberto Abusada al presidente. El presidente exhibe cifras, dice que ahí están, pero parece que no las conoce, o que está equivocado, o sus asesores le dan las cifras incorrectas. Mira, yo creo que acá hay definitivamente una manipulación de cifras, ¿no? Hemos constatado, al parecer, que no son muy buenos sumando ni multiplicando desde Palacio Gobierno. Vemos que hay algunas cifras que han salido de ahí tratando de atacar a algunos opositores políticos, por ejemplo, donde han duplicado ingresos cuando no era así. Por lo tanto, al parecer están acostumbrados, ¿no? Deben de tener un pequeño problema con las matemáticas. Numérico. Pero sí, pero además de eso, yo lamento mucho la manera de desacreditar con los argumentos que ha desacreditado al señor Abusada, por ejemplo, por simplemente dar una opinión acerca del mensaje, ¿no? Está acostumbrado a atacar y de alguna manera matar el mensajero, cuando la realidad es real y concreta. El porcentaje del gasto del presupuesto de la República que es asignado anualmente es cada vez más bajo. Nos hemos acostumbrado, ahora que abordas que le responde a Roberto Abusada, nos hemos acostumbrado a que el mandatario responda a periodistas, a medios de comunicación, porque precisamente es el Diario del Comercio el que ayer titula en primera página que es Palacio de Gobierno el que ha puesto dificultades a la inversión privada, ¿no? Y es el presidente que al parecer sale con todo hacia la inversión, no contra la inversión. Así es, y no hace una autocrítica, ¿no? O sea, le echa la culpa al señor Abusada porque dice de que él representa a los empresarios, critica a los empresarios
por, según él, no invertir, pero entonces ¿con qué hace obras si es que la plata con la que se hacen las obras son los impuestos pagados por los empresarios? De ahí sale toda la plata, ¿no? O sea, aquí no es que le dé la vuelta a la maquinita y con eso haga carreteras, hospitales y demás. Por un lado dice que ha gastado mucho más, y por otro lado dice que los empresarios no invierten. Yo creo que se decida, ¿no? Porque del mismo cuero salen las correas. Claro, creo que él está muy molesto porque además le han dicho que decir incluir para crecer es un disparate. Pero total. Y ese ha sido, digamos, el lema del humanismo en estos últimos 4 años, ¿no? No se puede crecer si primero no se genera. Y a la hora de generar no se trata, perfecto, hay programas sociales que deben ser un paliativo para la gente cuando obviamente tiene dificultades de acceso a educación, a salud, etcétera, etcétera. Y somos un país que definitivamente necesita programas sociales para que esta diferencia que hay se vaya acortando. Pero eso no significa que la gente tiene que vivir de los programas sociales durante toda su vida. Todo lo contrario, lo que se tiene que hacer es generar empleo, es generar confianza, es generar mayor inversión. Y lamentablemente el presidente de la República no solamente no genera mayor confianza, sino que es él el que genera la desconfianza. La lideresa de Fuerza Popular del partido de la congresista Chacón le ha dicho al presidente Humala que se concentre y que se deje de dar explicaciones porque le queda 20%, ¿no? de su gobierno. En ese 20% de su gobierno, Cecilia, ¿qué debería priorizar el presidente Humala en ojos de la oposición? Bueno, seguridad ciudadana, definitivamente, y crecimiento económico. Creo que en estos momentos se debe concentrar en estos 2 puntos que son importantísimos para la población. Nadie está seguro en este país actualmente, no solamente en Lima, sino en Trujillo, en Chiclayo, en Cajamarca, en el Cusco, en Puno. En todos lados vemos lamentablemente actos cada vez más terribles de sicariato, de asesinatos, etcétera, etcétera. Y en el tema obviamente del crecimiento económico, porque insisto, tú no puedes crecer si es que no estás de la mano con un crecimiento económico que viene por parte de la inversión privada. Siguiendo con la entrevista de anoche, 2 de los 3 posibles candidatos a la presidencia, como son Alan García y Keiko Fujimori, han salido rápidamente a criticar las palabras de Humala. ¿No llama la atención que el segundo puesto actual, que es Pedro Pablo Kuczynski, se haya quedado callado? Se dice, se rumorea, aunque él lo ha descartado, que más bien Kuczynski cuenta con todo el aval de Palacio de Gobierno para su candidatura. Bueno, han habido comentarios definitivamente desde que él tiene el mismo asesor que el presidente Humala en su campaña, que es el señor Fabre. Luego él ha salido a desmentirlo, pero nos sorprende ver al señor Kuczynski saliendo a defender a la primera dama, ¿no? Saliendo a defender las palabras del presidente Humala, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, hay que ser constructivos en las críticas, tampoco se trata pues de apañar lo que está equivocado, lo que está mal. Y más allá de lo que esté pasando en realidad, existe la percepción de que el candidato Pedro Pablo Kuczynski estaría en esa posición como un caballo de Troya del mismo gobierno para impedir que algunos de los candidatos, como decir el señor Alan García, pueda llegar a la segunda vuelta. Bueno, ¿no? Eso se verá en el camino si es verdad o no es verdad. Pero obviamente existe esa idea que cada vez que o se calla o defiende a la gente del Palacio de Gobierno, esa percepción se acentúa cada vez más. Pero el propio Kuczynski ha dicho que esos son rumores perversos, ¿no? Que eso no es así de cierto. Estamos esperando en todo caso una reacción porque precisamente es el tema económico, el tema de los empresarios con el que más se identifica a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y llama la atención que ante estas cifras y estas cosas no tengamos todavía una reacción. De repente en los próximos días se dará. ¿Tú crees que se dé la reacción? Bueno, yo espero que sí, es lo que el pueblo está esperando, ¿no? El señor Pedro Pablo Kuczynski, que es un candidato virtual para la presidencia del 2016, obviamente, supuestamente sus fortalezas son justamente los temas económicos, sin embargo no se ha manifestado al respecto y está avalando con su silencio o muchas veces protegiendo o excusando al presidente y a su señora
en estos temas específicos, ¿no? Y lo cual sorprende, le está sorprendiendo no solamente a nosotros, que somos partido opuesto y vamos a entrar en una contienda electoral con él, sino creo que le está sorprendiendo esta reacción a todo el pueblo peruano. Yo espero que él en algún momento efectivamente pueda decirnos qué es lo que piensa sobre estos temas por lo menos específicos. si está de acuerdo en la afirmación del presidente Humala, que dice que a los empresarios casi se les ha dado respiración boca a boca para que sobrevivan en ese régimen, y ¿no? que no solamente eso, ¿no? Sino que dice de que ellos tienen que apostar por el país cuando él no les está dando la seguridad para que apuesten. Entonces yo creo que no hay coherencia en lo que dice, ¿no? Y estamos además acostumbrándonos a un presidente que ataca, ¿no? Ataca al Congreso, ataca a la oposición, ataca a sus propios congresistas, ataca a los empresarios, ataca a todos y después les estira la mano para que sean justamente ellos los que lo ayuden a gobernar. Entonces eso es absurdo. Bueno, ¿no? y sus congresistas cada día son menos, ¿no? Porque, sí, claro, están en rompefilas. Él dijo anoche, solo quedan los nacionalistas. No sé qué nos habrá querido decir. Quiere decir que en el barco humalista del 2011 fueron humalistas, no humalistas, gente que nos debería explicar un poco qué pasó, ¿no? Bueno, porque además, solo quedan los humalistas. No, pero además... O los nacionalistas. Así es. Además sorprende mucho porque yo, la verdad, nunca había visto que un partido de gobierno pierda tantos congresistas. El Fujimorismo, que es un partido de oposición, tiene sus 36 congresistas, una bancada disciplinada, una bancada sólida que demuestra de alguna manera el liderazgo que tiene nuestra lideresa. Sin embargo, él, siendo presidente, estando en el gobierno, cuando es justamente cuando las bancadas son mucho más sólidas, ha perdido a la gran mayoría y ha tenido una total derrota en la elección de la mesa directiva, porque justamente no ha sabido ni siquiera tener liderazgo sobre su propia bancada. Claro, la primera salida nacionalista se da cuando él un poco intenta sacudirse de la izquierda más radical que lo acompañaba. Eso se podría ver como un tema, de repente en su momento fue aplaudido por algún sector, pero ahora hasta sus más cercanos colaboradores, ¿no? Sergio Tejada, incluso a Daniela Bugatás diciendo que entre Ana Jara y Daniel Urreza era Pinocho o un payaso. Yo no sé la lealtad en estos tiempos cómo está, ¿no? Mira, es lamentable porque esto demuestra una gran debilidad y obviamente también hace que se genere desconfianza por parte de todos los actores en una sociedad, no solamente del empresariado, sino en general de los actores que conforman una sociedad. Hay esta percepción, no es una percepción, es una realidad, que ni siquiera ha tenido la capacidad de mantener a su bancada unida. Y yo creo que porque, si bien es cierto, los temas de fondo son importantes, obviamente las formas también. Y al parecer, ni él ni su esposa, en algunos casos, por lo que hemos venido escuchando tras bambalinas, han sabido siquiera cuidar las formas de su propia gente, ¿no? Y esto ha hecho que ahora tengamos pues una fuga total de parte de sus congresistas. Vamos a ver qué pasa en menos de un año, en 11 meses. Regresamos con la congresista Chacón después de una pausa.